Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Estamos bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, bárbaro, muchas gracias entonces. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que teníamos para charlar hoy, para explicar hoy, es el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es un tema que a propósito nosotros optamos por poner ya sobre el final del curso, porque muchas de las objeciones que se hacen al tema de si pueden o no pueden responsabilizarse penalmente las personas jurídicas, guardan relación con objeciones a los distintos estratos de la teoría del delito. Es decir, cosas como no pueden ser responsables penalmente porque no son capaces de acción. No pueden ser responsables penalmente porque no son capaces de culpabilidad. Entonces, bueno, es un tema que conviene ver cuando ustedes ya tienen información suficiente acerca de los distintos estratos de la teoría del delito. Eh, es un tema que históricamente en Argentina ha generado una enorme cantidad de discusiones. De hecho, puede encontrarse un número bastante importante de autores que postulan la corrección del viejo adagio latino societas delinquere non potest y otra importante cantidad de autores que dicen lo contrario. Tal vez hoy día podría pensarse que la discusión en parte ha quedado zanjada a partir de la sanción de la ley 27.401. La ley 27.401, que es del mes de diciembre de 2017, eh, estableció un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco de la persecución de un grupo bastante acotado de delitos. Son delitos que tienen que ver básicamente con la corrupción pública nacional e internacional. Si ustedes miran el artículo primero de esta ley 27.401, dice que la presente ley establece el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por los siguientes delitos: el cohecho y el tráfico de influencia nacional y transnacional, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, la conclusión del artículo 268, el enriquecimiento ilícito de funcionarios empleados y los balances e informes falsos agravados. Es decir, hay un grupo de 5 delitos para los que entonces, desde fines de 2017, tenemos un régimen de responsabilidad penal que es aplicable a las personas jurídicas privadas, insisto, sean de capital nacional o extranjeros, con o sin participación estatal. Para muchos, entonces, aquí, a fines de 2017, se ha terminado la histórica discusión acerca de si en Argentina reconocemos o no la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eh, es importante no perder de vista que no se trata simplemente de la ley 27.401. Esta ley vino a cerrar la discusión porque en forma expresa habla de un régimen penal de las personas jurídicas y es una ley especial que tiene una cantidad de precisiones importantes acerca de cuáles son los criterios de imputación, cómo se ejercen algunos derechos por parte de la persona jurídica en el marco del proceso penal y
y cuáles son los criterios en función de los que han de determinarse penas. Dicho esto, no se puede ignorar que en realidad había mucha legislación precedente, particularmente leyes especiales, a través de las que se había reconocido dentro de nuestro derecho interno la posibilidad de aplicar sanciones a las personas jurídicas. Hasta la ley 27.401, uno podría decir que la existencia de estos regímenes especiales y de algunas previsiones que incluían la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas no eran propiamente un régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, sino simplemente lo que algunos llaman consecuencias accesorias, otros llaman sanciones administrativas a disponer por el juez penal. Es decir, pero decían, no hay realmente un régimen. En cambio, con esta ley 27.401, esto, digamos, se termina. La discusión previa, ¿cuál era? Si nosotros nos encontramos dentro del sistema de la dogmática continental europea, y entonces éramos partidarios del non potest, o si nos adscribíamos a lo que serían las derivaciones del sistema de cuño anglosajón, es decir, el potest. Quienes postulaban que estábamos dentro del segundo grupo lo decían mirando las regulaciones que teníamos para el régimen penal cambiario, la defensa de la competencia, la ley de abastecimiento, el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, lo penal tributario, el código aduanero, y finalmente, hace pocos años, poco antes de la 27.401, a principios de la década pasada, cuando se incorpora al Código Penal el título 13 de los delitos contra el orden económico y financiero, allí por primera vez dentro del Código Penal, puntualmente en el artículo 304 y también en el 313 por derivación al 304, surge la posibilidad de aplicar penas a las personas jurídicas dentro del Código. O sea que esta es más o menos la evolución. Como ven, en función de las referencias que les acabo de dar, obviamente esta discusión no es nueva ni es nuestra. La idea de que se podía o no se podía aplicar sanciones a las personas jurídicas, que se las podía tener como sujeto del derecho penal o no, es muy antigua. Recién hacía referencia al viejo adagio romano societas delinquere non potest. La verdad es que, si bien es cierto que dentro del derecho romano no se privilegiaba la aplicación de sanciones a las personas de existencia ideal, se ha discutido incluso la genuinidad histórica del adagio. Tiedemann, en Alemania, señaló que en realidad la punición a las asociaciones era habitual en Europa, por lo menos hasta la Revolución Francesa, lo que de alguna manera ponía en crisis la idea de que esto venía del derecho romano. Y el profesor vasco, José Luis de la Cuesta Arzamendi, señala que en realidad la frase societa delinquere non potest se debe a Sinibaldo de Fieschi, uno de los glosadores que después fue el Papa Inocencio IV. Es decir, que la frase que repetimos como propia del derecho romano tendría origen en los comentarios de un glosador en el siglo XIII, es decir, mucho después. Esto no es que quite autenticidad a lo que la frase expresa, es decir, que dentro del derecho romano no se privilegiaba la responsabilidad penal de las asociaciones. Pero sí
pone de manifiesto que lo repetimos como si ese hubiera sido el latinazgo, y si bien es un latinazgo, no es de la época que se le asigna. Y de hecho, en aquel momento, en el momento de la vigencia del Imperio Romano, la discusión se daba, digamos, así como ahora hablamos de una discusión entre la dogmática continental europea y la dogmática de cuño anglosajón, en ese momento estaba por un lado el derecho romano y por el otro lado el derecho germánico. Y así como los romanos no reconocían responsabilidad de las asociaciones, en el derecho germánico la colectividad, ya sea la familia, el clan o la guilda, formaban un grupo, digamos, un conjunto orgánico e indivisible que podía enfrentar solidariamente una responsabilidad penal. De allí que autores españoles del siglo pasado, como Juan del Rosal, decían la responsabilidad colectiva es de pura cepa germánica. Mucho más acá, tal vez recordarán de sus clases de Derecho Civil el nombre de Savigny. Estaba la discusión entre Savigny y Yerke, la teoría de la realidad versus la teoría de la ficción, acerca de las personas de existencia ideal. Pero en síntesis entonces hay una discusión histórica. Esa discusión histórica pareciera entonces que ha quedado actualmente zanjada. Y se podría agregar que en realidad la idea de que la dogmática continental europea actual es todavía concordante con la idea de società delinquere non potest, parece ser, bueno, bastante relativizada, por no decir que podría ya estar considerándose una noción equivocada. ¿Por qué? Porque si uno mira en el continente europeo cómo está configurada la situación normativa actual, va a advertir que hay regulaciones que prevén la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Holanda, Dinamarca, Irlanda, Suecia, Finlandia, Malta, Noruega, Francia, España, Portugal y Luxemburgo. Por lo menos así ya estaba hasta hace pocos años, y es una tendencia, digamos, político-criminal que se ve avanzar rápidamente, ¿no? Y entonces esto relativiza esa idea de que la dogmática continental europea es contraria a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por otra parte, ustedes recordarán que desde el comienzo del curso hemos hablado de el impacto que ha tenido la globalización y la tecnología en nuestra vida social y cómo eso ha repercutido desde el punto de vista de su consideración por el derecho penal. Recuerdan aquella discusión entre el derecho penal nuclear y el nuevo derecho penal o el moderno derecho penal, ¿no? Y recuerdan también esa explicación que habíamos dado entre una dogmática capaz de dar una solución adecuada a los delitos comunes, es decir, esos que definíamos como que afectan bienes jurídicos individuales, que son cometidos por personas físicas y que se tipifican básicamente como delitos de resultado, lesión o daño. Y bueno, los inconvenientes que tenía esa dogmática tradicional para enfrentar lo que llamábamos delitos no convencionales, y en los que señalábamos como características el reconocimiento de bienes jurídicos macrosociales, el hecho de que se trata de bienes jurídicos macrosociales implica que el principio de lesividad no puede ser realmente concretado por cualquiera, y entonces aparecen las personas de existencia ideal como posibles autores,
y dijimos que en función de lo que se ponía en juego, de pronto no podía esperarse a que se produjera el resultado daño o lesión, y se veía la necesidad de empezar a hacer tipificaciones de peligro, es decir, de la forma en que los tipos, el resultado sea simplemente un peligro. ¿Por qué? Porque si dejo que se lesione el medio ambiente, de pronto me encuentro con que no se trata solo de que no sea disponible el bien jurídico para la generación actual que lo lesionó, sino que incluso puede comprometer su utilidad para generaciones futuras. Entonces no puedo esperar a que se lesione, a que se dañe, tengo que intervenir antes. Estos bienes jurídicos macrosociales, entonces, pusieron sobre el tapete como necesidad político-criminal el avanzar sobre el reconocimiento de la posibilidad de que el derecho penal tenga por sujeto activo a personas de existencia ideal. Recuerden que también hablamos de otro bien jurídico como la macrosocial, como la hacienda pública. Decíamos, miren, si la verdad es que en la forma que está configurado el régimen penal tributario y previsional, los únicos que pueden ser autores son los que tienen una capacidad contributiva que los sitúa dentro del universo de los grandes contribuyentes, y si el 90% de los grandes contribuyentes no son personas físicas, sino que son personas de existencia ideal, entonces si no reconocemos la respuesta penal hacia estas, realmente el sistema es totalmente inefectivo y absolutamente simbólico. Y estos jugadores, que son las grandes corporaciones, uno visualiza claramente cuál es su significación en el plano de la vida social cuando toma en cuenta que, por ejemplo, medido en su valor de cotización económica, en su poderío económico, nosotros tenemos que la que sería hoy, o bueno, no hoy, porque leí hace un par de días que Apple ha dejado de ser la empresa más poderosa económicamente del planeta, ha sido desplazada por Microsoft, que hasta hace poco era la tercera. Pero bueno, con datos de 2020 en que seguía haciéndolo Apple, digamos que el valor de mercado de Apple equivalía a lo que sería la 12ª potencia económica mundial si habláramos de países, y equivaldría a más que la primera potencia económica mundial medida a nivel de ciudades. Para que adviertan cómo esto se acelera, solo en 2017, es decir, hace apenas 4 años, Apple equivalía a la 18ª potencia económica mundial, que era en ese momento Turquía. Y si la medíamos por ciudades, estaba por debajo de Tokio y de Nueva York. Al cierre de 2020, Apple estaba por encima de Tokio, y Tokio equivalía a la 12ª potencia económica mundial. O sea que se trata de jugadores que tienen un impacto que incluso hoy se advierten las dificultades de contención que tienen los estados nacionales para poder regularlos, ¿no? Piensen nomás lo que están leyendo todos los días acerca de las discusiones acerca de la ley de protección de datos personales, y el manejo que hacen de ellos las redes sociales, por ejemplo, todo lo que está pasando con Facebook, con Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, no hay ninguna duda, hoy por hoy, que las entidades colectivas tienen un enorme peso, un peso que
que se da tanto por su modelo de organización, por su incidencia social, por su poder político, por su poder económico, y que además ofrecen una enorme variedad que van desde aquellas que intervienen en el sector financiero, las que son industriales, las que son comerciales, incluso las que son políticas. Y hoy por hoy, como ha referido Orce, no podemos ignorar que las corporaciones son quienes presentan un mayor potencial para producir daños al medio ambiente, al sistema económico o atentar incluso contra nuestra vida. Entonces, lo que uno ve es que desde distintos sistemas, sobre todo con una política criminal que viene impuesta por vía convencional internacional, se avanza en el sentido que se recogió con la ley 27.401. Fíjense que, por ejemplo, postulan la necesidad de que se adopten sistemas de responsabilidad penal de personas jurídicas, o lo recomiendan fuertemente, desde la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, o la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, entre otros convenios y tratados internacionales que nosotros hemos firmado y que entonces han llevado a que se avance en esta dirección. Cuando uno habla de crimen corporativo, digamos, Malamud te decía, hay básicamente dos grandes familias de casos. Un grupo en los que lo que pasa es que se usa la personalidad societaria como un modo especial de burlar alguna disposición legal. Esto se ve mucho tanto en el ámbito de los delitos fiscales como en materia de subsidios. Por ejemplo, hay una empresa controlante y un grupo de subsidiarias controladas. Y estas subsidiarias se constituyen al solo efecto de evadir impuestos o de crear una base ficticia para obtener determinados beneficios, ¿no? Entonces hay una empresa madre y empresas filiales. Las empresas filiales cumplen una función instrumental para que la empresa madre se beneficie indebidamente. Después hay otro grupo de casos, dice Malamud, que es en que hay delitos cometidos a través o como consecuencia de la actividad social. Es decir, ahí tenemos una corporación que refleja una organización que está orientada hacia una actividad permitida, hacia una actividad legal, que sin embargo deriva en delitos o contravenciones. Piensen, por ejemplo, en una empresa dedicada a la producción de cueros, una curtiembre, por ejemplo, y que termina, para abaratar costos, no cumpliendo con determinadas pautas que generan que efluentes contaminantes sean sacados sin ser adecuadamente procesados. O piensen en cualquier supuesto que permite verificar casos de competencia desleal. Schunemann usaba otra distinción. Él hablaba de criminalidad de la empresa y de criminalidad en la empresa. Cuando hablaba de criminalidad de la empresa, decía, bueno, esto sería el resultado de la suma de los delitos económicos que se cometen a partir de una actuación para una empresa. Mientras que la criminalidad en la empresa es una criminalidad que se produce dentro de ella. Por esto es que
el profesor cordobés Daniel Cesano habla de una tendencia centrífuga o una tendencia centrípeta. Él dice, hay tendencia centrífuga cuando la criminalidad se proyecta desde el seno de la empresa hacia el exterior. En cambio, hay una criminalidad centrípeta cuando germina dentro de la estructura y sus efectos son contra la empresa o sus miembros. Es decir, afectan en el plano interno. Una de las primeras objeciones que van a encontrar siempre que se aborda este tema es la que se vincula con los problemas derivados del tamaño de la empresa. Bueno, hay dos, digamos, para ser ordenado. La primera discusión con la que se podrían encontrar es que, aun si estuvieran dentro de quienes dicen están a favor de la responsabilidad, la primera discusión se daría con, bueno, está bien, vamos a usar el derecho penal con las personas jurídicas, pero ¿con cuáles? Entonces, ahí comienza una discusión. En la ley 27.401, que mencionamos hace un ratito, ustedes recuerdan que yo les dije que el artículo primero dice que el régimen es aplicable a las personas de existencia ideal privadas, de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal. Cuando ustedes recuerdan las explicaciones acerca de cómo regulan las personas jurídicas el actual Código Civil y Comercial de la Nación, vieron que las personas públicas están en el artículo 146, las privadas en el 148 y las de participación estatal en el 149. De acuerdo a la decisión de la ley 27.401, para ese grupo acotado de delitos, entonces nosotros lo que tendríamos es que solo se aplicaría el régimen penal a las personas de existencia ideal privadas y con participación estatal. Es decir, las públicas, las del 146, quedarían afuera. Vamos a tratar de que se despierten un poquito. ¿Qué opinan? ¿Está bien que se hayan quedado afuera las personas jurídicas públicas? Recuerden que por personas jurídicas públicas se entiende, conforme el artículo 146, al Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás constituidas en el país a las que el orden jurídico les atribuye ese carácter, los estados extranjeros, organizaciones a las que el derecho internacional reconoce personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero con tal carácter conforme a su derecho, y la última persona jurídica pública en nuestro país es la Iglesia Católica, que según la explicación que se dio en el momento de la reforma se necesitaría modificar la Constitución Nacional para sacarla. Por eso quedó allí, porque las otras iglesias, todas las demás, todas las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, forman parte de la regulación del 148, es decir, son personas jurídicas privadas. Pero bien, ¿qué les parece? ¿Está bien o está mal que se excluya a las personas jurídicas públicas? Les pido que son poquitos que por favor abran cámara y micrófono para intervenir ahora. A ver, ¿está bien o está mal? ¿Sería lógico aplicarle la responsabilidad penal de las personas jurídicas a las personas jurídicas públicas?
¿Qué les parece? Hola, profe. Sí. Calculo que no sería lógico aplicarle a la persona jurídica o pública. Ajá. ¿Y eso por qué? Porque sería difícil atribuirle, digamos, responsabilidad por acciones, digamos. Bueno, pues imagínate que, por ejemplo, es el Estado nacional, o el Estado provincial, si querés, el que adopta una política que destroza el medio ambiente. Entonces, bueno, mire, la verdad que el gobernador dispuso adoptar tal medida que estamos verificando que no cumple con las regulaciones de la ley de residuos peligrosos. Así que es el Estado provincial el que está realizando la conducta prohibida por la ley. Pero en ese caso no sería en contra del gobernador, por ejemplo. Bueno, O sea, no, dije el gobernador sería el gobierno, digamos, sí, entendí. El gobernador representa a la provincia de la misma manera que el CEO de la compañía representa a la compañía, ¿no? O sea, entiendo Es que puede posible ser. además que convivan la responsabilidad penal, Claro, personal, individual, es decir, del directivo de la persona jurídica, con la responsabilidad penal de la persona jurídica misma. ¿Se entiende? Sí, lo entiendo. Quizá también es para que no haya muchas acciones en contra del Estado, calculo que también debe haber una. Pero hablo como opinando, porque no sé el tema. No, está bien, a ver, no les estoy pidiendo una respuesta técnica porque estamos explicando el tema, pero está bien, digamos que en el viejo juego que se jugaba cuando yo era muy chico, en que frente a la respuesta uno decía, bueno, frío, tibio, caliente, digamos, de acuerdo a lo cercano que estuviera la corrección, estaríamos en tibio. Algo de lo que dijiste está metido dentro del núcleo duro de la respuesta, ¿no? De la respuesta por el no, por decir no usemos el derecho penal aquí, no usemos el derecho penal respecto de las personas jurídicas públicas. ¿Cuál sería el tema? Es una respuesta intuitiva, de sentido común que tendrían que dar. ¿Por qué les parece que uno podría decir, mira, está bien que no lo pongan? ¿Quién tiene el monopolio del ejercicio del ius puniendi? El Estado. Ajá. ¿Y entonces? Como que quedaría en la ¿Quién misma. aplicaría la pena? Claro, quedaría el mismo sujeto, digamos, el mismo sujeto juzgaría, digamos. No sé si eso sería. Claro, el problema básico que uno le encuentra a esto es que, por la que la mayoría de los países que conservan el sistema de personalidad de personas jurídicas no utiliza el sistema respecto del propio Estado, es que dice, bueno, el Estado no puede castigarse a sí mismo. Es decir, una mano no le pega a la otra. ¿Se entiende? La primera objeción a ponerlo es esa. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay ningún modelo de derecho comparado en que se ponga el Estado. Sí, sí, hay veces que sí. Hay veces que sí. Y uno podría, tal vez en determinados contextos, entender que puede ser razonable. Porque, por ejemplo, aquí, en lo que hoy tenemos vigente, uno diría que si se trata de un delito de corrupción, como es una persona jurídica pública,
la Iglesia católica no podría ser sancionada. Pero la Iglesia luterana o islámica o el judaísmo sí podrían, porque son personas de existencia privada. Entonces uno puede decir, bueno, mire, la verdad es que habría que distinguir. Tal vez determinadas personas jurídicas públicas debieran quedar afuera por esa idea de evitar la contradicción de que sea el mismo que comete el hecho el que se sanciona, el que sufre la pena, pero en otros tal vez no. Entonces, bueno, en principio la tenemos excluidas. Y la primera razón de peso para hacerlo es esa. Entonces, primer nivel de discusión, o primer problema que se discute. El otro tema que se discute habitualmente es el vinculado al tamaño, ¿no? El tamaño de la empresa. Dicen, una cosa es que estemos hablando de una gran empresa, de una empresa que tiene miles de empleados, una estructura interna compleja, muchas veces son grandes transnacionales, vimos recién, a veces superan el poder económico de la mayoría de los países del mundo. Entonces, bueno, mire, cuando es una cosa así de ese tamaño, sí, pero los pirulines Sociedad Anónima, que son 4 o 5 socios que tienen 15 empleados, bueno, pareciera que ahí hablar de esto es como un exceso. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? Y que sería como una discriminación, ¿no? Como se tornaría subjetivo, ¿no? Pero cuando vos hablas de una discriminación, lo dirías en el sentido de que debiera hacerse una discriminación positiva en favor de los chiquititos, o que no debiera discriminarse y no importa el tamaño si tiene una configuración reconocida como persona de existencia ideal, societaria, listo, alcanza, quedaste adentro. Como que se selecciona al autor, ¿no? En ese caso. De acuerdo a. Se estaría seleccionando a la persona jurídica grande y digamos, sería una discriminación, pero por la segunda explicación que dio, como que se deja fuera las pequeñas como una elección, ¿no? Bueno, pero ¿eso qué te parece? ¿Te parece bien o te parece mal? No, yo creo que debería ser por igual, si existe un delito, ¿no? Si se las considera como sujeto de... ¿no? que se está cometiendo un delito como persona jurídica, ¿qué importa? No importa el tamaño. No, para mí no. Bueno, a ver, entonces Josefina dice, está todo bien, no hay que discriminar por el tamaño. No importa si tiene 1, 10 o 1000 personas que la configuren. Si es una persona de existencia ideal, principio de igualdad, adentro con todos. ¿Están todos de acuerdo? ¿Todas de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Hay alguien que lo vea distinto? No, yo opino como la compañera, pero quizá es así porque por la complejidad que sería para el sistema penal atribuir responsabilidad a un mayor número de personas.
Ujú. O sea, para vos tampoco habría que discriminar por tamaño, entonces, Ivana. No, no, pero es lo mismo que lo anterior, o sea, entiendo por qué hay una discriminación por tamaño, digamos. Ojo que yo todavía no dije nada respecto de que tengamos o no tengamos esta discriminación. La estoy planteando como problema. En el primer nivel de problema dije a cuáles, sí les señalé, miren, acá en general a las personas a las estatales las dejan afuera. Ahora, acá no dije nada, acá simplemente dije, miren, la otra discusión es el tamaño. Y Josefina dice, no, no me importa el tamaño, todas iguales. ¿Es una persona de existencia ideal? Adentro. Y bueno, Ivana parece estar de acuerdo con esta idea. Profe, Sí, ¿y Lucía. qué se consideraría una persona jurídica de tamaño grande? ¿Cómo se Bueno, delimitan las...? se pueden tomar varios criterios. Uno de los Ujú. criterios más usuales tiene que ver con la cantidad de empleados que tiene. Entonces, vos ¿cómo distinguís? Bueno, porque una pequeña y mediana empresa son empresas que tienen menos de 300 empleados, y entonces más de 300 empleados es una gran empresa. Entonces, bueno, Pero hay un las que número. tienen menos de 300 son medianas, y puedes decir, bueno, y las que tienen menos de 30 son pequeñas. Y todos nosotros conocemos, porque además vivimos en un país donde la mayoría son pequeñas y medianas empresas, digamos. Si uno tendría que sacar el empresario típico argentino, es un pequeño o mediano empresario. Estas son las que dinamizan nuestra economía. Todos conocemos pequeñas empresas que tienen 15, 20 empleados, y bueno, y ahí están. Ujú. O sea que no sería un problema delimitar cuáles son grandes y cuáles son No, pequeñas. se pueden tomar distintos criterios. Sí. Puede ser cantidad de empleados, puede ser volumen económico, bueno, pueden ser combinaciones, pero más allá de eso, más allá de cómo hagas el deslinde, digamos, lo conceptual sería si da lo mismo una pequeña que una grande. Y bueno, y la verdad es que en la discusión en general se suele señalar que no debiera dar lo mismo, que, que no es igual, digamos, que tratarlas a todas igual no es la consagración del principio de igualdad, sino que en realidad pareciera que eso es simplemente lo que llamaríamos igualitarismo. El principio de igualdad exige el mismo tratamiento entre iguales. Y la pequeña empresa que fabrica bulones Don José, que maneja Don José con sus 3 hijos y tienen 20 empleados, está lejísimo de ser Coca-Cola, ¿no? Entonces, digamos, yo puedo tratar igual a los que tienen más o menos una significación, un volumen igual. Pero si trato igual a la hormiga que al elefante, aunque los dos son animales, bueno, uno es un insecto, trato igual al ratón que al elefante, aunque los dos son animales, no estoy haciendo realmente ejercicio del principio de igualdad. Una de las primeras objeciones que se hacen en teoría del delito es que dice, las personas de existencia ideal son incapaces de conducta. Claro, conducta en el sentido que lo explicamos para la persona física, por supuesto que no tienen.
Y después lo que se dice también es que cuando una estructura empresarial es muy chiquita, cuando son los bulones de Don José, que la maneja Don José desde hace 40 años en que él fundó la bulonería, y que a lo sumo se pone a discutir con los 2 o 3 hijos para dónde van a hacer las cosas, cómo van a hacerlas, es muy distinto que una empresa que tiene sus CEOs, sus distintos departamentos con sus niveles gerenciales, sus oficinas de recursos humanos, sus sectores de asistencia jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando vos tenés una estructura muy grande, muy compleja, parece que realmente estarías en condiciones de diferenciar lo que es la decisión de la corporación de lo que es el parecer o el decidir individual de alguno de sus integrantes o de sus directivos. En cambio, cuando es una pequeñísima empresa, esa distinción entre el decidir de la empresa y el decidir individual casi no existe. Ustedes saben que, por ejemplo, con la última Profe, ¿le puedo hacer reforma... una consulta? Sí, termino esta idea y voy a la pregunta. La idea que quería terminar de dar es esta. Fíjense que con la reforma, la última reforma de la Ley de Sociedades, con el Código Civil y Comercial de Nación, se incorporó a nuestro derecho las sociedades anónimas unipersonales. Es decir, que se puede tener una sociedad anónima constituida por una sola persona. Es más, una sola persona puede ser, digamos, física, puede ser titular de varias sociedades anónimas unipersonales. Y entonces, la verdad es que, ¿hasta qué punto uno podría decir, pero qué distinción hay entre una sociedad anónima unipersonal y la decisión del único que la integra? Digamos, ¿necesito un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica para responsabilizar a alguien por algo que hizo él solo, por más que le hayan puesto un cartel que dice, esto es como sociedad anónima, che, no soy para esto Marcelo Ricker, soy Ricker Sociedad Anónima? No, no tendría sentido que hablemos de lo que estamos hablando para eso. María Florencia, ¿qué querías preguntar? Justamente eso, profe, le iba a preguntar. ¿Cómo Ah. juega? Se demuestra que hay una responsabilidad penal de una persona jurídica. ¿Cómo juega esta ley, la 27401, con la 19550? ¿Cómo a la hora de juzgarlo, ponele? Bueno, ya viste que los de las personas jurídicas del 146 y 146 y no, 148 y 149 de Código Civil y Comercial, esas entran. Los criterios bajo los que entran, digamos, los criterios de atribución, bueno, son expresados en la ley en función de qué se atribuye responsabilidad, y eso es lo que rige. Ahora, la crítica que se le hace a la 27401 es justamente que no hizo la distinción por tamaño y no dejó afuera a las pymes. Entonces muchos dicen, acá esto no está bien. Las Y en pymes ese caso, no tendrían que estar adentro. y en ese caso, profe, ¿se podría aplicar supletoriamente, ponerle la 19550 o no? Como para tratar de... En realidad, como no distingue, uno podría decir que hasta el caso de la anónima unipersonal tendría que estar adentro. Ahora, el tema de no distinguir por el tamaño, ¿por qué es criticado? Hay un argumento, si quieren, antropocéntrico bastante interesante. ¿Por qué habría que distinguir? Habría que distinguir el tamaño, así como distinguimos edades respecto de la imputabilidad de las personas físicas. Cuando nosotros hablamos de la aplicación del derecho penal a las personas físicas, es decir, la que no discutimos que esté bien, distinguimos por edades. Decimos, a ver, un bebé recién nacido es una persona.
es un individuo. Y sin embargo, no se nos ocurre que un bebito o que un nene de 3 o 4 años pueda ser responsable penalmente. Y entonces decimos, bueno, a ver, para que intervenga el derecho penal, tenemos que esperar, che. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Hasta que cumpla cuántos? ¿Cuántos? No me contesto yo, me contestan ustedes. ¿Cuántos? 16. Hasta los 16. Pero no siempre. ¿No? ¿Cuándo? Digamos con plenitud. A los 16 para algunas cosas, pero para todas, A los 18. a los 18. Entonces, algunos dicen, bueno, miren, tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que tener en cuenta el tamaño. Y si es una pequeña empresa, después discutimos cuántos tiene que tener, ¿no? Porque fíjense que constantemente discutimos entre si está bien que sea 18, si tiene que ser 16, 2 por 3, se manda una macana a algún chico de menos de 16, entonces salta alguno a decir, no, tenemos que bajar a 14, y si lo comete el de 14 va a saltar alguno que tenemos que bajar a 12, y si lo comete uno de 12 va a sacar alguno que va a querer decir que sea 10. No va a faltar el día que venga uno que quiera decir que uno de 5 años también hay que hacerlo responsable porque se mandó una macana, pero bueno, más allá de los distintos niveles de opinión, lo cierto es que discutimos si un poquito más acá, un poquito más allá, cualquier criterio que se elija objetivo, en el fondo es arbitrario. ¿Ustedes ya tuvieron la clase sobre derecho penal juvenil? ¿Tuvieron? Imputabilidad. Con Arévalo. Pero el régimen penal juvenil en general no lo No, tuvieron todavía. no. Les pregunto porque no me acuerdo ahora en el programa. Todavía. Bueno, van a ver que hay... Algunas nociones de la edad solamente. Claro, bueno, más allá del tema de las nociones de la edad, digamos, tal vez ahí quien haya dado el tema les haya explicado que se pueden seguir criterios objetivos o se pueden seguir criterios subjetivos. Es decir, uno puede tomar, como tiene la ley argentina, un criterio objetivo y dice, mira, los 16. Listo. De los 16 para arriba sí, de los 16 para abajo no. Y en otros países se sigue un criterio subjetivo y la imputabilidad se determina en el caso concreto de los menores. Entonces, hay que ver si simplemente tiene el grado de madurez suficiente como para comprender y dirigir o no. Y entonces alguien lo puede tener a los 15, otro lo puede tener a los 17, uno lo puede tener a los 13, otro lo puede tener a los 12 porque es muy maduro. Bueno, se discute, hay que hacer una evaluación psicológica, psiquiátrica, para poder determinar si en el caso concreto responde como mayor o responde como menor. En los países anglosajones es muy común esto, que se siga el criterio de determinación individual. Entonces uno ve cosas que son francamente incomprensibles, ¿no? Como que condenen a pena de muerte a un nene de 10 años, que cometió una barbaridad, mató a alguien, sí, por supuesto, pero a un pibito de 10 años le dicen, no, parece que es maduro, que distingue entre el bien y el mal, así que muy bien, lo vamos a tratar como un mayor aunque tiene 10 años. ¡Pum! Y a los 10 años estás adentro. ¿No? Nuestro criterio es objetivo. Bueno, aquí, digamos, para el tema de personas jurídicas se suele postular que hay que seguir algún criterio objetivo de discriminación. Y entonces decir, bueno, ¿a partir de qué momento podemos pensar que tiene un tamaño y estructura suficiente como para reconocer una diferencia entre lo que sería la decisión empresarial o corporativa y lo que serían decisiones individuales de quienes la forman parte? Así que bueno, eso es otra discusión y que tiene que ver también con una posible respuesta hacia la atribución de incapacidad de acción, ¿no? Algunos dicen este tema de la incapacidad de acción es simplemente producto de
un prejuicio antropocéntrico. El nulo un crimen sine conducta o actione como principio básico que rige la cuestión para las personas físicas no sería el criterio de imputación aquí. Y entonces alguno podría preguntar, pero ¿y entonces cuál es el criterio de atribución? Es decir, ¿cómo responsabilizo en estos casos? Bueno, ustedes pueden ver distintas fórmulas que se utilizan, por ejemplo, la del 304 del Código Penal, la del artículo 13 de la Ley Penal Tributaria, la de esta propia Ley 27401, pero básicamente lo que reconocen es la distinción entre la responsabilidad personal y la responsabilidad corporativa, y para poder sancionar a la persona de existencia ideal, no es necesario que se haya logrado individualizar y sancionar a alguna persona física dentro de su seno. Puede ser perfectamente posible que por la opacidad de la estructura empresaria no se logre determinar quiénes personalmente contribuyeron a la determinación de la decisión corporativa y sin embargo sancionar a la corporación. Este tema de la opacidad de la estructura empresaria es un tema clave también. ¿Por qué es un tema clave? Hay dos causas que han sido paradigmáticas de la corrupción de los 90. La causa IBM Banco Nación y la causa IBM AFIP. Para hacerla muy corta, a valores de aquella época, en esas dos causas, se probó que la informatización del Banco Nación y la informatización de la Administración Federal de Ingresos Públicos por la empresa IBM se realizó pagando una coima que entre los dos casos sumó 40 millones de dólares. Es decir, esas son causas en las que se probó, no es simplemente una imputación, sino que es el resultado final, se acreditó contablemente que se coimió por 40 millones de dólares, de los que se logró recuperar 18. Esto sigue siendo, 20 y pico de años después, el recupero más grande que hubo de una coima en el marco de un proceso de licitación pública. Lo que quiere decir que debamos estar felices de eso, porque la verdad es que fue menos de la mitad, y estoy seguro de que hubo tantísimos otros casos en los que en estos 30 años pasaron cosas iguales o peores y no se recuperaron. Pero bueno, están ahí. Digamos, son casos paradigmáticos. Aparte son casos paradigmáticos de mala resolución, pero no las voy a aburrir, ni los voy a aburrir con todo esto. Que le interese, mire, googlee IBM Banco Nación, IBM AFIP, casos penales, y mire todo lo que pasó allí, ¿no? Pero lo real es que en estas causas los jueces argentinos no lograron ni siquiera una declaración testimonial de los directivos de IBM Casa Central. Toda la responsabilidad se cortó en el nivel de IBM Argentina, como si IBM Argentina no fuera simplemente una filial de la casa madre. ¿Por qué traigo a colación el ejemplo? Porque, bueno, en el sistema de la ley 27401, uno con lo que se encontraría es que no importa si logramos o no logramos individualizar quiénes son las personas físicas en cabeza de las cuales podemos poner conducta, sino que
aunque no podamos, si sí podemos atribuir el hecho como un hecho, como una conducta empresaria, podemos responsabilizar a la empresa. Que en última instancia piensen que es pegar donde realmente duele. Porque para los que prefieren la solución antropocéntrica, es decir, mantener nada más que con responsabilidad para las personas físicas, es muy fácil para la empresa mantenerse dentro del delito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongo hombres de paja, o mujeres de paja, dentro de la estructura formal societaria. Si me agarran, los entrego y los cambio por otros. Y sigo haciendo estructuralmente lo que estaba haciendo, porque total, los otros son fungibles. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, entonces ese sería el asunto. Suele darse también una crítica de incapacidad de culpabilidad, como que las personas jurídicas no son capaces de culpabilidad en términos físicos, pero claro, no lo son, porque si querés solucionarlo en términos de personas físicas, pues entonces estamos hablando de cosas distintas, y si son cosas distintas no puedo pretender aplicarle los mismos conceptos. Aquí lo que tendríamos que distinguir es que, por supuesto, no habría un componente similar al de la culpabilidad que explicamos para las personas físicas, pero dentro de un proceso de normativización de la culpabilidad habría criterios de atribución de responsabilidad, culpabilidad para la empresa. Así que desde este punto de vista podría superarse. El tema de la incapacidad de pena también es otra objeción, y esta tal vez sería la objeción más fácil de salvar. ¿Por qué? Porque la verdad es que decir que las personas de existencia ideal son incapaces de pena y que hay que simplemente aplicar sanciones administrativas es un fraude de etiquetas. O sea, una multa es una multa. Y puedo aplicar una multa como pena o puedo aplicar una multa como consecuencia del llamado derecho administrativo sancionador. Pero sigue siendo lo mismo. La detracción del patrimonio de una porción en función de la responsabilidad firmada. En materia de pena se suele usar también otro argumento en contra. Y se dice, bueno, pero lo que pasa es que si se le aplica la pena a la persona jurídica, digamos, por ejemplo, los accionistas inocentes van a vivir las consecuencias de la pena. Entonces, en las personas de existencia ideal, la aplicación de la pena implicaría violar el principio de intrascendencia de la pena. Suena bárbaro. Ahora, es cierto que cuando hablamos de personas físicas, personas humanas, enunciamos como uno de los principios reguladores el principio de intrascendencia de la pena. Culpabilidad por el acto propio, soy responsable por lo que hice y en la medida en que lo hice, y la pena se me debe aplicar a mí, no debe trascender a terceros. Esta es la idea, una idea básica que en general obviamente ni discutimos. Ahora, ¿es verdad? La pena aplicada a la persona física ¿no trasciende a terceros? ¿Inocentes?
Sí trasciende, afecta al menos a todo el grupo familiar, amigos, o los afecta a todos. Tal cual. Es decir, como marca María Laura, dice, si a mí me mandan a la prisión, ¿eso no trasciende a mi grupo familiar? Dejo de estar con ellos. Dejo de contribuir porque no puedo trabajar con el sostén de la familia. Mi mujer, mis hijos, mis padres, ¿de verdad que no les trasciende la pena cuando me mandan a Batán? Por supuesto que le trasciende. ¿Y ellos tienen la culpa de lo que hice? No, claro que no. Y entonces, ¿por qué si no tomo medidas que eviten la trascendencia de la pena a inocentes en las personas físicas, me pongo tan quisquilloso con el accionista inocente? Esta sería una buena pregunta, ¿no? Hay que encontrar la respuesta. Porque la verdad que yo veo que todos los que están preocupados por el principio de intrascendencia de la pena y el accionista inocente, que no pierda plata el accionista inocente, no lo veo tan preocupado por decir, a ver, ¿cómo creamos un sistema de contención social para que la familia que se quedó sin que el que trabajaba y traía la plata trabaje, tenemos que contenerlo? A ver, ¿cómo le aseguramos que esa ausencia, porque lo metimos en un penal, no les modifique la vida, puedan seguir como estaban? No lo hacemos. Bueno, eso. Por supuesto que este es un tema larguísimo. A mí lo que me interesaba en este momento era presentar simplemente la estructura básica del tema, cuáles eran los niveles de objeción y que conocieran cuáles eran las regulaciones más recientes que han tenido en cuenta distintos niveles de respuesta. Se ha criticado por algún sector que la ley 27401, que sería entonces rupturista para algunos con la tradición de no responsabilidad dentro del derecho argentino, cuando dice, bueno, sí, hay que sancionar, después tenga prevista una posibilidad de exención de pena. Bueno, aquí opera el tema de incentivos. Y entonces, ¿cómo es el asunto? Esta ley 27401 dice que si encontramos a una empresa que puede ser responsable por uno de los delitos que prevé la ley, por ejemplo por corrupción, hay una chance de que la pena no se le aplique. Hay una vasta bibliografía anglosajona que habla que respecto de las sanciones de la responsabilidad penal de las personas jurídicas debemos tener una política criminal de palos y zanahorias. Stick and carrots, dice la frasecita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad, sobre todo en las grandes corporaciones, lo que pasó con IBM, en el caso que les mencionaba, es lo más común. Es decir, la corporación es muy opaca hacia adentro. Para el que está afuera, saber cómo es el proceso decisorio interno, más allá de lo formal de los estatutos, es muchas veces una tarea imposible. Entonces, necesitamos generar incentivos para que la empresa sea transparente. Yo necesito que colabore.
Si la empresa que encuentra que algunos de sus integrantes o algún sector suyo o alguna filial para la casa madre cometió un delito, no tiene ningún incentivo ni para denunciarlo ni para colaborar en la investigación, entonces pues simplemente tratará de ocultarlo. Ahora, si yo la comprometo con la legalidad y le ofrezco salidas alternativas, es decir, no solo le muestro el palo y la amenazo, sino que le ofrezco la zanahoria, entonces el sistema no funciona. Entonces, para que funcione tengo que ofrecer zanahorias. Ustedes probablemente hayan escuchado hablar en los últimos años, o hayan leído o escuchado alguna noticia, o visto alguna película o alguna serie en la que se habla del compliance criminal, o los sistemas de cumplimiento normativo. Habrán oído hablar de los códigos de ética empresaria, de los oficiales de cumplimiento. Bueno, todas estas estructuras son estructuras que se crean justamente para comprometer con la legalidad a la empresa y para ofrecerle como retribución por su compromiso con la legalidad salidas alternativas a la aplicación de la pena. Entonces, en esta ley 27401, ¿cuándo se puede eximir de pena a la empresa? Primero, cuando el hecho es denunciado espontáneamente por la empresa, a partir de una actividad de detección propia. Entonces, ¿qué tienen que tener las empresas? Tienen que tener canales de denuncia abiertos. Y tienen que tener políticas claras acerca de cómo gestionar esas denuncias. Entonces, si yo conozco el hecho, yo Estado conozco el hecho, yo sistema penal conozco el hecho, porque la misma empresa me lo denunció. Si además la empresa, segundo requisito, tiene un programa de integridad previo al hecho, es decir, tiene su compliance penal implementado antes. Y tercer requisito, devuelvo el beneficio del ilícito, entonces me van a eximir de pena. Denuncia espontánea, programa de cumplimiento normativo, devolución de beneficios, exención de pena. Palos, zanahorias. La clase que viene tenemos que hablar de otro tema muy interesante, que es el tema de los mal llamados arrepentidos. Yo creo que son realmente delatores premiados, y vamos a ver en ese contexto, cuando hablemos de la delación premiada, vamos a hablar de otro instrumento de tipo zanahoria de la ley 27401, que son los acuerdos de colaboración eficaz. Esta es otra zanahoria, pero de esa vamos a hablar la semana que viene. ¿Alguna pregunta acerca de lo que hablamos hoy? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos despedimos hasta el lunes que viene. Buenas tardes a todos. Gracias. Chao, profe, Gracias, buenas gracias. tardes.